En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos hermanos y amigos. Es para mí un gozo presentar su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Tenemos aproximadamente 4 años de haber instaurado este programa para predicar y para enseñar el Evangelio de Jesucristo a todas aquellas personas que tienen interés de recibir esta palabra. Es usted bienaventurado. El Señor da una bienaventuranza y una grande bendición a todas las personas que tienen interés de escuchar su palabra, su evangelio, y de poner por obra esa. Como en una ocasión el Señor dijo a una mujer: más bienaventurado es aquel que escucha mi palabra y la pone por obra. Vamos hoy a iniciar un tema que es sumamente importante, porque se trata de la humildad. La única vez que Jesucristo reveló lo que Él era internamente fue cuando el Señor estaba dando gracias a su Padre Celestial por la sabiduría que había revelado a los hombres humildes. Y en ese contexto, el Señor pronunció estas palabras en el libro de Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Y la palabra del Señor dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En varias partes de las Sagradas Escrituras, el Señor nos enseña cómo debemos de relacionarnos con las demás personas. Y casi siempre menciona 2 cualidades que produce el Espíritu Santo en el creyente, que es la mansedumbre y la humildad. Y el Señor en algunas ocasiones habló a sus discípulos diciéndoles que Él era el Señor, que Él era el Maestro, que Él era el Mesías. Pero el Señor dijo en varias ocasiones: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate de muchos. La mayoría de los pastores y de los que estudian las Sagradas Escrituras recalcan que la mansedumbre y la humildad son cualidades básicas y esenciales para poder ejercer un liderazgo y un servicio al Señor que le agrade a Él. Es necesario que el pastor, que el evangelista, que el maestro, que el misionero y que toda aquella persona que se precia de haber recibido de parte del Señor un ministerio, debe de ser una persona humilde en el trato con las demás personas y debe de ser también manso, ecuánime,
que tenga dominio propio de sus propias pasiones, de su propio carácter y de sus propias fuerzas, porque esto es esencial en el liderazgo cristiano. Entonces, la humildad se describe como una condición ética y esencial y moral, y hay varios sinónimos de lo que significa ser humilde, como por ejemplo manso, pobre, porque a veces en la Biblia se recalca que las personas que son pobres se dice de ellos que son de condición humilde, es decir, que viven en pobreza, que no son como aquellos que tienen un estatus superior en la sociedad y en la condición humana, sino que son personas pobres. También se le llama humilde a aquella persona que voluntariamente asume una actitud de sumisión o de obediencia a la autoridad. También se llama humilde a una persona que sufre por causa de su condición social. Se dice que es humilde el afligido, el quebrantado de espíritu. Entonces también la palabra humildad o la expresión que define a un hombre humilde es aquel que asume una actitud voluntaria de rebajarse voluntariamente. Cuando Jesús vino a este mundo, él se humilló a sí mismo, estando en una condición de ser Dios. Las Sagradas Escrituras dicen que Él no tuvo por usurpación ser igual a Dios, como para hacerse la vida más fácil aquí en la tierra, sino que se humilló tomando forma humana. Y una vez que tomó forma humana, asumió una actitud de humildad y de servicio. Se rebajó a sí mismo, no exigió en su condición humana o en su condición divina. Nunca el Señor asumió o decidió exigir que lo tratasen como si fuese Dios o como si fuese una persona importante. Ustedes me llaman Señor, dijo en una ocasión, y me llaman Maestro, y ustedes dicen bien porque yo lo soy. Pero yo estoy entre vosotros, dijo el Señor, como el que sirve, como el que sirve. Entonces, cuando se define la palabra humildad, se habla de aquella persona que voluntariamente se rebaja a sí mismo, se vacía a sí mismo, que no exige que se le obedezca a la fuerza o no asume o toma el lugar verdadero que le corresponde, sino que más bien asume la actitud de siervo, como nuestro Señor y Salvador, que en el contexto de enseñar lo que es el verdadero liderazgo, Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate de muchos. He ahí pues una actitud correcta y una buena definición de lo que es la humildad, de lo que significa rebajarse voluntariamente y renunciar
voluntariamente a ciertas prerrogativas y asumir una actitud de servicio y de humillación. Espiritualmente, la humildad es humillarse bajo la poderosa mano de Dios, como en el apóstol Pedro en su epístola primera, en el capítulo 5, versículos 5 y 6, exhorta a las personas jóvenes y les dice de esta manera: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, dice el apóstol Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí, pues, se define a la persona humilde, a aquel que reconoce que todas las cosas provienen de Dios, que Dios es soberano, que Dios es el Señor, y que nosotros debemos obediencia y humillación delante de ese Creador maravilloso que también nos redimió, nos rescató y nos salvó. Y Él exhorta a que todos nosotros, los cristianos, nos humillemos los unos a los otros, que asumamos una actitud de sumisión, estar sumisos, humillados los unos a los otros, y también humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Pedro seguramente estaba pensando en la máxima de Jesucristo que decía que todo aquel que se exalta será humillado, y todo aquel que se humilla será exaltado. Es por esa razón que dice que nosotros debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que en el momento adecuado que Dios estime conveniente, Él nos va a exaltar, porque ciertamente el que se humilla será exaltado. Entonces, la humildad viene siendo una cualidad esencial, básica para las buenas relaciones humanas, y una cualidad también importante en el liderazgo. Dios llama a todos los líderes a ser humildes. Él le dijo a los discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando un líder no revela, no manifiesta la humildad y la mansedumbre, va a tener conflictos de relaciones con aquellos que están bajo su autoridad. Muchos no califican para ser líderes, no porque no sean inteligentes o porque académicamente no se hayan preparados, sino porque carecen de estas dos cualidades, la humildad y la mansedumbre. Un líder debe de ser manso, tener dominio propio, no enojarse tan fácilmente, tener longanimidad, que es la paciencia larga para poder soportar las debilidades de aquellos que están bajo su autoridad. Y debe de ser una persona humilde, es decir, una persona que reconoce que todo lo que tiene es porque lo ha recibido. Pablo pregunta a los cristianos en general
y también a los líderes de la iglesia. ¿Y tú por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y si lo has recibido, en este caso de parte de Dios, entonces ¿por qué te jactas? Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, todas las cosas que nos dan valor en esta vida, lo hemos recibido de pura gracia de parte de Dios, de parte del Señor. Entonces una persona humilde es aquella que reconoce que en sí mismo no tiene autoridad y que en sí mismo no es nada, porque todas las cualidades, la inteligencia, la capacidad intelectual, la preparación, todo lo que una persona es, su posición social y otras cosas importantes que son de valor ante la sociedad humana, uno la ha recibido de parte de Dios. En cuanto a la iglesia, a las relaciones de la iglesia, a la vida que se desarrolla dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, todo lo que somos lo hemos recibido de gracia. Así lo dicen las Sagradas Escrituras, que de Cristo recibimos gracia sobre gracia. Y cuando Pablo está hablando del servicio cristiano y de los dones en Romanos capítulo 12, nos aconseja que nadie de los cristianos debemos de tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, porque a nosotros se nos ha dado la gracia, a unos más, a otros menos. A todos se nos dio una medida de gracia conforme a la soberanía y voluntad de Dios. Por lo tanto, ser humilde implica reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios, y que por lo tanto no debemos de asumir una actitud de altivez, de orgullo o de jactancia delante de las otras personas, porque todo lo que tenemos proviene como un regalo de parte de Dios. Eso es la persona humilde. Es aquella que se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Es reconocer también nuestra condición de criaturas, que estamos recibiendo constantemente el favor divino, porque Él nos corona de favores y de misericordias. Y por eso un salmista escribió diciendo esto, que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que debemos de asumir una actitud mansa y humilde en los tratos con los demás seres humanos, y debemos de estar siempre sumisos, humillados bajo la poderosa mano del Señor. Mañana vamos a continuar hablando de esta cualidad, de esta virtud de la humildad y también de la mansedumbre. Dios le bendiga, Dios le guarde y lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.